hay que resaltar que los primeros 15 minutos Puebla tuvo varias opciones de gol y Puebla no tiene gol. O sea, Puebla se defendía bien porque después se desfondó totalmente y tuvo opciones, pero al no tener gol, este muchacho Esteban Lozano, la verdad, con todo respeto, muy limitado, dejó ir una clarísima, que eso puede haber cambiado el partido. Y bueno, después América empezó a tomar esa posesión de pelota. Hay que decirlo, Violante tuvo un muy buen partido el de hoy, empezó a encarar por esa banda derecha, empezó a ser peligroso, después hace un golazo en una buena jugada y también resaltar lo de Henry, ¿no? Henry, a ver, todo el mundo dice, no, que ya no se mueve, ya sí, le está faltando un poquito eso, pero es el jugador que te retiene las pelotas, que sabe controlar, que sabe jugar de poste para que lleguen los jugadores de atrás y bueno, así de claro está. Y bueno, y el brasileño también, ¿no? Veiga, que empiezas a ver ya esa calidad, hoy arranca ya de titular y hace su primer gol. Entonces, indiscutible, América tampoco todavía le faltará, también le gana al Puebla, tampoco es un equipo que ha podido tener y sacar y rescatar puntos este Puebla, pero el América se vio mucho mejor. No seas así. No seas así. No, sí tengo que ser así porque la verdad... No minimices ahora la victoria. O sea, con lo que se está no estoy minimizando. Estoy diciendo, América mejoró muchísimo. Hay jugadores que ya empiezan a tomar un mejor nivel. Hay jugadores que se empiezan a destapar como Violante, que ojalá mantenga este nivel. En todo eso está perfecto. Pero también quiero ver la América jugar contra un equipo mucho más complicado, ¿no? Vamos en vivo, perdón, Beto, estamos en vivo. Vamos allá con Fabri y con Veiga, una de las figuras del partido. Dale, Fabri. Gracias, Santi, compañeros. Gusto en saludarles con Rafael Veiga. Rafa, metes tu primer gol en México, además, tu primera titularidad. Cuéntame tus sensaciones. Sim, muito feliz, né, em jogar meu primeiro jogo titular e também fazer meu primeiro gol com essa camisa. Sou um cara que eu me cobro bastante de fazer gol, de estar ajudando o time. Então, poder fazer o primeiro gol com essa camisa, para mim, é muito importante. El abrazo que te das con André Jardine después del gol, ¿no? Él al final de cuentas te trae a México, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el técnico del América? Sim, ele foi um cara muito importante para eu estar aqui hoje, um cara que me deu toda a confiança, que me ajudou nessa vinda minha para cá. Então, acho que nada mais justo do que abraçar ele e agradecer pela oportunidade de estar num time tão grande como esse. Habían marcado pocos goles, el equipo solo 3 goles en lo que iba del torneo, ahora 4. Esta es la cara que América mostrará después de además esa derrota en el Clásico contra Chivas. Sim, a gente sabe aonde a gente pode chegar, a gente sabe o que a gente pode fazer dentro de campo e antes de qualquer a gente se cobra para isso. Né, esse jogo serviu para dar mais confiança para o time, a gente estava precisando de uma vitória assim. Eu creio que daqui para frente as coisas vão ser diferentes e a gente vai brigar por coisas grandes esse ano. Rafael, muchas gracias. Ahí está, compañeros, Rafael Veiga, quien marcó su primer gol aquí en México con las Águilas del América. Excelente. Ya no hay que ni traducirlo, me parece, ¿no? Maneja un portuñol bastante bueno, Fabri. Gracias. Nos quedamos aquí en el estudio de Cuadro Abrazo. Titular. A ver, Ángel, ¿vamos al estudio? Usted me dicen, sí, ya estamos en el estudio. Ángel, infla el pecho, no te encorves, infla el pecho. Tenías razón respecto a lo que dijiste de Veiga y los refuerzos. No, yo no me ¿Cómo voy no? a alocar. ¿Cómo no? No, te voy a decir ¿Pero por qué dices eso? Si cuando estabas viendo el partido estabas bien bueno, alocado. pues diferente. No, pero no O sea, festejando. porque dices, no estabas No, yo estoy festejando mucho con lo que dice Beto. Buenas noches a todos. Puebla no es un rival que pueda competir con América. Para. Ahora vas a empezar así. Todos los días estás con la matraca y ahora que metes en la 4 vida goles estoy vas a con estar la así. matraca. Cuando le ganó a América Monterrey y venía el Clásico, yo dije que había despertado el América. Hoy no puedo decir que ha despertado el América. No me atrevo a decirlo en este momento. Hoy No estás tiene un rival a modo, que se cansó, que no tiene gol, sobre todo que no tiene gol, que dejó muchos espacios, que arrancó bien, lo comparto con Beto, los primeros 10, 15 minutos. Después América, lo que fue es práctico. Yo creo que hoy a la América no le interesaba mucho jugar bonito, por decirlo de alguna manera, al fútbol. Quería ser práctico y estaba obligado a sacar el resultado. Pero no podemos pensar que ya los refuerzos ya están marcando diferencia y tal. Vámonos con calmita cuando tenga la América que enfrentarse a un rival
mayor envergadura. Eso Está bien. es un hecho. Como Porque nunca aparte pensé, pudo nunca ganar pensé, 6-7. nunca pensé, Santi, Estoy que iba a desencajado, decir no sé qué decir. que estaba de acuerdo con Ángel. Nunca pensé que iba a decir que estoy de acuerdo con Es que Ángel. yo No, procuro ser tienes razón. objetivo La con el verdad. tema de la América, no voy a sacar Pero para la matraca. No, pero para mí está sacando el paraguas, porque el siguiente partido es No contra sé, no Tigres. sé, pero hoy por hoy estoy de acuerdo con él. Creo que Es Tigres, ¿no? No es la matraca, ahora Es el Tigres acá, paraguas. ¿no? Es Tigres aquí. Es una realidad, es un equipo que no había hecho goles, no por hacerle 4 hoy al Puebla, entonces ya es un equipo goleador. Sí, Porque si caemos en esa trampa, la próxima semana tendremos que decir, ahora el América no sirve porque le ganó. Te voy, eso a está sacando el te voy a anotar todos estos comentarios. Déjame ir acá con los muchachos para presentarlos a Ahora, todos. lo que le faltó al América nada más es que hoy Henry, eso sí, yo necesitaba por Henry que No, hiciera no, Henry gol. está bien. Henry tuvo un buen No le diga partido, nada a Henry, pero hubiera déjalo, sido muy déjalo bueno para tranquilo. Henry hacer gol. Pero a ver, por ejemplo, Yair, a mí el tema este de minimizar, si quieren, entiendo lo de rival, Yair, pero Veiga, que tenía la inquietud yo de verlo titular, ver cómo se movía en la cancha, cómo recibía y cómo generaba fútbol, a mí me deja muy tranquilo. Este Veiga hacia adelante se me hace una gran incorporación. No me importa que sea el Puebla el de adelante. O no, o vamos a analizar a Veiga, depende porque fue el Puebla y no como jugó el brasilero. Hola, ¿qué tal? Primero, buenas noches a todos, buenas noches en casa. Yo creo que a Veiga le vino bien este tipo de partido porque en este partido tuvo muchos espacios. Y para él sí vimos que sabe, es un tipo que sabe arrastrar muy bien el balón, que tiene muy buena pegada de fuera, lo demostró ahí en el partido en el primer tiempo, en el segundo tiempo igual empezó a tratar de triangular un poco más, pero se ve que es un tipo que tiene calidad. Pero este partido le vino bastante bien por los espacios que te empezó a generar el equipo de Puebla. Si bien Puebla empieza teniendo algunas oportunidades de gol, después América ajusta. Yo creo que hoy sí se le vio una cara totalmente diferente al América a lo que vimos el partido pasado. Se prestó así el juego y América hizo lo propio. Creo que fue un equipo determinante que si tuvo que golear al Puebla, hizo lo suyo, lo goleó. Pero hablando específicamente de Veiga, creo que puede ser un tipo que le aporta en cuestión de generación de juego al América, que cuando no está Cendejas nos damos cuenta que le cuesta. Entonces tienes otra opción ahí de tener un jugador que le venga bien y siempre venir a un país y poder marcar cuando eres titular un gol, te empieza a dar un poco más de confianza. 74 minutos para el brasilero y estamos viendo un poco los números. Rub, a ver, sigo desencajado en este panel, ¿no? Yo venía emocionado, me emocioné, vi el América, dije, ahora sí, va contra unos Tigres desahuciados casi que están jugando. No me vas a decir ahora que los Tigres son una amenaza para el América. No, pero no es Puebla, o sea, No, sí, con todo claro. respeto para Puebla. Es una amenaza, ¿cómo no? ¿Eh? Pero, Pero o ahora sea, el favorito es el América sobre Tigres. va a estar parejo, va a estar parejo. No sé. Bueno, nomás ¿Sabes por- qué? por la agarro localidad. esto, me voy a mi casa. No, espera, Santi. No, Pero desde hace 6 meses, para que lo digan, desde hace 6 meses ha sido más Tigres que América. Sí, pero Tigres no está en un buen momento ahora. Me bueno, parece que la América va de menos No a ha más estado en buen y el momento Tigres como está en un local, perdió meseta, con ¿no? Pumas y ahora vuelve a perder. No, Pero bueno, Tigres pero- tiene individualidades que no tiene el Puebla. Sí, pero a ver, El o sea, partido le de doy. hoy fue un partido, o sea, el de Tigre y Pachuca, la verdad, fue un muy buen partido, con dos equipos que atacaron mucho de los dos lados. Hasta la expulsión, Que ¿no? después Hasta hay la expulsión. circunstancias. Ahora Después. hay circunstancias, Ahora vamos a pero, eso, ahora pero vamos bueno, a eso. sí, está bien. Ahora- Ya hablaremos Ahora, de no, Tigre pero esto es América. cuestión que te digo, Rubén. Tú no ves esta América, entiendo ya todo por dónde quieren ir, pero ¿no ves de menos a más a esta América? Que vale la pena ilusionarse en esta construcción y que vas a agarrar un Tigres mucho más maniatado que en otros momentos y que el favorito es el América. Claro, estoy completamente contigo, hermano. Ah, Saludos, por buenas fin. noches. Gracias. A ver, goleada es goleada y ustedes bien saben que hoy golear cuesta mucho trabajo, ¿no? A ver, hemos dicho, a ver, Chivas y todos los equipos han enfrentado la parte baja del calendario y siguen ahí, son victorias. Hoy yo creo que lo más importante de este América es que recupere un poquito la memoria. Y lo más importante para mí es que Jardine coloca a los jugadores en sus posiciones naturales o donde se sienten más cómodos. Veiga detrás del 9 es la posición que América ha estado buscando desde hace un año, cuando se fue Diego, ¿sí? Hoy lo tiene. Entonces, a mí me parece que hoy en ponernos en cada posición, que la Pantera haya metido gol, que Henry estuviera más en contacto con la pelota, me parece que son buenas sensaciones. Le llegan poco. Entiendo que al final se impone la calidad de los planteles, ¿no? Porque finalmente es eso, es decir, son planteles. Pero creo que al América hoy le rebustece el vencer 4-0 a cualquier equipo. Ojo, tampoco es para hacer fiesta. Me extraña No, de ti. pero es que... Me extraña, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque ahora nos apantallamos porque el América le hizo 4 al No, Puebla. pero... Tan mal estaba el América que estaba muy mal
que ahora ¿Y estamos no? pensando. No, pero Esto del América. pero Ángel, si no le ganaba hoy al Puebla, entonces pero sí Ángel, la ¿en qué cosa era momento- para correr a ¿En qué momento hemos sacado los pompones, No, hemos tirado pues, otro cohetes hombre, o que pirotecnia? bárbaro, y A ver, goleada no, es goleada, tampoco se trata de agarrar y hacer fiesta por un 4-0, pero sí hay que reconocer que este América recuperó un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver en América. Independiente, a ver, los primeros Recuperó el 20 gol, que es minutos lo más Puebla le importante, jugó de Rubén. tú a tú, ¿eh? El gol. El gol, recuperó el y gol, se dio la posesión de la se dio hasta la pelota. libertad de meter a 3 chavos Independientemente. diferentes en la defensa, porque es un equipo que no le atacó 10 minutos, después acabó con la A ver, lengua de fuera, el portero. Revisa ya los no resultados podía del meter América, había resultados. enfrentado a cuadros de igual magnitud y no sacaban los resultados ni metía goles. ¿De tal magnitud a cuál? ¿A cuál? ¿San Luis? No, San Luis no es el Puebla. No, pero ve los Es que números de ahorita San sí Luis. estamos exagerando, es un muy No, buen no es resultado exagerar. Pero de acuerdo a las Ángel, circunstancias. una cosa, pero hasta de ahí. entrada, yo lo que tengo que resaltar es, hizo varios movimientos. Muchos. O sea, muchos. Acomodó Yo te a todos diría, en su para posición. el plantel de América hizo muchos movimientos. Sí. Le resultaron a Jardiné, que eso es importante, porque entonces ya empiezas a tener una presión en tu plantel, porque por ejemplo... Si hoy hubiera los que empatado jugaron lo perdido, hicieron cuidado, bien. ¿eh? No, y hay una presión y ya va a haber una competencia deportiva importante. Entonces, eso le sirve al plantel. Después, Puebla, sí es el Puebla, pero Puebla lo único que tiene importante era que se defendía muy bien. Y hoy le No se metieron defiende 4. también, lo que sí se defiende con mucha gente. Se pero no defendía se con defiende mucha bien. gente, pero sacaba resultados y no le hacían goles. Mientras y empataba están los 0-0, partidos. mientras están 0-0, Lo que no tiene Puebla es aguanta. gol. Gol no, No tiene. tiene gol, Entonces es pero imposible con ese- ganar si no tienes gol. Mientras Pero está se 0-0, defendía aguanta, bien pero cuando le regularmente. hacen un gol- Si te pones a ver los partidos que me ha tocado, la mayoría de los partidos de Puebla ahora transmitir, se defendía bien. Pero Y Beto, quedaban 1-1, 0-0. Es lo que le pasaba a la América, así. Carlos. Es lo que le pasaba pero es a que la América. no, Sin no, gol, a ver, se Entonces, defendía pero el bien. América encuentra Claro. el gol, que eso para ellos es importantísimo. A ver, que Veiga haga un gol le da una confianza increíble Encuentra porque el está gol jugando su y se da primer partido de confianza titular. Eso está bien, pero triunfo. hay que ver qué tanto destaca Vega. Mira, por ejemplo, Pumas estaba en serios problemas. Jugó contra Puebla y Puebla lo ganaba 2-0 cuando Pumas... Que el segundo venía tiempo bien, responde Sí, 3-2. fueron metió 3, 35 entonces no es minutos, que por eso. defienda tampoco Por eso muy te bien digo el que no se Puebla. defiende bien, Y hoy defiende el con mucha América gente. Como que dijo, bueno, vamos midiendo el tema, lo fue midiendo, porque en el primer tiempo... Pero Ángel, no es que haya sido vallazador. Este Ya América después frente sí, al Puebla y muchas. frente a este tipo de planteles tiene que salir con esos marcadores a Eso, favor. es que así Con un también. 4, con un 5, con un 3-0, ¿sabes? O sea, hoy me parece que minimizar porque el Puebla no, es que fue estamos rival. minimizando. A Estamos ver, nada más no, sí lo dándole- estamos minimizando. estamos A dándole ver, el a ver, justo hay que darle medio. Vamos con El ciertos- justo medio. Yo creo que. Vamos con Pechu, vamos a ver, con Pechu, venga. para mí lo rescatable son los goles, porque el funcionamiento para mí no fue de que devoró a Puebla en todas las áreas. La verdad, aprovechó las que tuvo, lo hizo bien, pero sí hay áreas de oportunidad que para mí sí fueron como alarmantes. Los primeros 15 minutos, Sí. 3 de gol mano a mano contra el portero. O sea, entiendo que son varios cambios, pero al final eres América y está Puebla. Entiendo que Puebla se defendía y que quería contragolpear, pero pues si no, si haya sido con otros jugadores, a lo mejor con un poco más de confianza allá en el último tercio, se lleva calidad. en los primeros 15 minutos por lo menos un 2-0. No, por lo menos el de Lozano, que es pero clarísimo. Sí. Que le nada sacan más, su- nada más que el defensa, pero que ya está en el suelo, nada más era Sí, nada echarla más por era abajo. echarla. Sí. Lo que cambió el partido siempre es el gol. Si hubiera hecho el gol primero Puebla, hubiera cambia. hubiera mantenido ese 0 a rajatabla. Exactamente. Al que el América, al hacerle el gol, pues de alguna manera, aunque mantuvo el Pero también Puebla tampoco se defensivamente, defiende pero- bien, como bien no, decías, por Gaby, eso o sea, te digo. ganando 1-2-0, Pero el gol América sí viene cambia, presionado. el gol sí cambia, el gol sí cambia la circunstancia de lo que se va a seguir dando. Cuando América le hizo el primer gol se acabó el Puebla. O sea, no tenía con qué, Oye, el no tenía mérito con de qué América es que saca reaccionar. resultado, que hace goles que no los venía haciendo, pero se enfrentó a un equipo, es una realidad, Sí, eso es que otra- no defiende bien y no ataca bien. Lo gana el América y hizo su trabajo y lo hizo vamos. muy bien. Pero Va- es un equipo que no defiende bien. Oye, mejor la cancha ya, ¿eh? Vamos Mejor- con las imágenes. Mejor la Sí, cancha. mejoró, mejor mejoró. la cancha. Mira, A ver, Beto, tú estuviste en la transmisión, así empezaba, ¿no? Decíamos tres oportunidades muy buenas de Puebla, ahora va a venir la otra, ¿no? Que es espectacular. Sí, son los primeros 15 minutos que Puebla, la verdad, tuvo opciones de gol y que salió a velocidad. Estas son las que filtraba Guerra, que le filtraba y ve, o sea, es una definición terrible.
en ese aspecto, pero la más clara es la siguiente. Aquí qué buen servicio le mete y después le pega horrible, ¿no? Estaban encontrando Pero un hueco estaban entre los encontrando centrales. huecos. Entre o sea, centrales. espacio, ¿Qué dice pero Capi? esta es la que te digo. Esta es tremenda. Ve esta, ¿cómo la puedes fallar, por el amor de Dios? La quiere Si como no picar, metes ¿no? esta, ¿cuándo vas a meter No, un le gol? tiró por abajo. Si la O sea, pica, es gol. Nada más es picar, o sea, la pelota, porque aparte el defensor ya está tirado, se barre. Entonces nada más era bombearla y tan. Y con esto yo sí creo que el partido hubiera cambiado. Claro. El gol siempre te lo vas a cambiar. Bueno, pero y de ahí en más Gaby empieza, ¿no? Este es El un América- penalazo. que para mí este es un penalazo. para mí Este sí es un penal. penalazo. Este es un penalazo. Ahí como que exagera un poco. Lo que pasa es que yo creo que por eso no lo marca, Por eso porque no lo exagera, porque sí lo tiene, Abrazado. y ahí estaba diciendo Bricio que nunca lo alcanzaría esa pelota, pero no lo alcanza porque lo tiene agarrado, Sí, entonces no yo se puede sé si mover. lo alcanza, porque para por ir eso se por tira el- para atrás. Lo raro es que el VAR no haya ido a revisar. No, nada. Ahora, qué buen partido, Esto tuvo muchachos, América, de que disparó Violante, con el ¿no? chiquito. El chiquito y disparó Veiga. Veiga con tuvo- le pegó dos. Disparó con el chiquito. Mira, y con Veiga. Ahora ve la marca. Carambolas. ahí te das cuenta de lo que marcó Puebla, porque le estaba rematando. Bueno, Entre medio, sí, entre o sea, medio y no no cierra, cierra no cierra el- Pero ahí el también lateral. importante lo de Henry. O sea, Henry es el poste, el que está entrando. Él pica, se lleva al defensor y entra de atrás Sí. Veiga, ¿no? Que eso Que hay bueno que que lo resaltar, ¿no? acompañó, porque Exactamente. estaba muy solo. Hasta ese momento estaba muy Muy solo, solo Henry. Henry Aquí en el área. Aquí en Y esta no- se equivoca y no Violante, cierran de los pero qué buen costados. partido dio este muchacho. No, pero es una pelota Estuvo difícil esa, intentando ¿eh? porque Es una pelota fue por difícil. fuera, fue por dentro. Al Sí. final después termina consiguiendo la parte de Era su un gol. centro complicado, porque son esas que te pican ahí a medio Sí, metro y que no totalmente, sabe sí. cómo Sí, pero son pegarle. estos jugadores, cuando llegó de Toluca y después se lesionó, Violante es un prospecto de los buenos, ¿no? Sí, para un poder buen- recuperar. buen el Este es juego. un golazo. En defensa, cómo se equivoca. Y ahí la verdad. inocencia de la defensa. No te puede barrer. Cuando sabe que es un jugador suyo. Llegó entregado. Se Llegó barrió. entregado y aprovechó eso Violante Velocidad de Mara, que va a aproximación. ¿Qué te enseñaron cuando era chico? Velocidad de disparar. Cuando eres aproximación. central, no No, te puedes Gaby, llegar a por entregar así. Después frénate. No te enojes, Gaby, no te enojes así. Pero bueno, hacia agua por todos lados, ¿no? Y ahora sí fueron todos minutos consecutivos que se empezaban a acumular los goles. Esta es la Esta de. es una gran definición Sí. de Dávila, ¿eh? O sea, el brasileño quiere pararla a él para, Para pegarle a él. Sí, sí, No, se la quiere totalmente. acomodar, Lo que pasa pero bueno, es que le- se la quiere y le da un servicio Se está sensacional. acostumbrando a la tu altura. compañero. Se está acostumbrando a la altura. O sea, ¿no la quiso frenar el brasilero o sí? No, el brasileño No, la la quiso quiso parar controlar para él, él. para él. Pero mira, Claro. lo importante también para América es que pueda recuperar en sus delanteros Dávila Y que todos metieron- también que y claro, Zúñiga faltó que nomás Henry, encuentren pero- esa parte de gol. Falta Henry, pero para pero mí metieron Henry fue el todos tipo goles. que hizo el trabajo sucio. 4 jugadores Era el diferentes. tipo que retuvo el Trabajó balón, el que no partido. se la había Oh, muy visto. bien, Henry. Hoy lo que tiene que estar tranquilo es que dieron otra versión, dieron otra cara quizá contra un rival, la verdad, Sí, más sí. débil. Hay que ver cuando tengan otro Por momento otro hicieron una rival buena más complicado. toquetiza, se juntaron Pero mucho en la mitad eso de la es lo que tienes que cancha. rescatar, que a pesar de que es un partido que estuvo a modo, fue un equipo que no... No es un parámetro. pero fue No fue determinante. brillante, pero fue- determinante decir, si me están dando espacios, voy a ir a concretar. Pero- y lo importante para ellos es recuperar el Es gol que en no sus estamos delanteros. demeritando. Sí, lo están demeritando. No, claro que están demeritando, claro. No es Cada uno demeritar. que fue preguntando, todos dicen, es que no es parámetro, es que no. Hace 2 semanas estamos no hablando es que demeritar. el América iban a echar a Jardín. Estoy hablando de que cambiaron la Nadie iba a cara. echar Es a otra Jardín. versión de la América. Nadie Ahora quería sí fue una echarlo. América que fue a presionar. Contra Chivas, dime cuándo fueron a presionar. Ahora recuperaban el balón en el primer tercio del equipo de Puebla y lo estaban haciendo bien. Era un equipo que empezaba a ir. Los laterales, los carrileros, perdón, empezaron a ir de muy buena forma, tanto Borja como Violante, que fue el que estuvo jugando por ahí. Entonces, hubo cosas que sí estuvieron bien del América. Te digo, la realidad es que Puebla les dio demasiados espacios. Aprovechó Esa es los una errores realidad. de Puebla. Si les hubieran cerrado un poco los espacios, hubieran jugado con la América desesperación Tigres, de la ¿en qué América. estadio es? Porque ando medio perdido. ¿Dónde es Acá. América? ¿Es Acá, aquí? acá en México. Ahí está. Aquí. No, ese va a ser una buena prueba para Ese es un América. buen parámetro. Acá lo importante es que América recobra la confianza, hacen goles los delanteros, que eso les da tranquilidad, la presión baja totalmente y va a enfrentar a un rival que ahí sí quiero ver. Si América sigue manteniendo este nivel, sigue teniendo esa profundidad, sigue Tigres no- haciendo goles Beto, Tigres no está contra jugando Tigres. bien. Tigres no está jugando Santi, bien. No, Pero va a ser pero, un partido es un diferente. parámetro, es un equipo. No, Hoy pero- Tigres iba ganando el partido y cambia todo cuando viene la expulsión y ahí es donde puede reaccionar Pero Pachuca el- y hace y le da la vuelta. Pero Tigres es un Y equipo debe recuperar a complicado. Cendejas A Pachuca le robaron el primer Sí. gol. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, Ahora después hablamos de eso. ¿Decías? Después hablamos Sí, que de va a eso. recuperar a Cendejas. Es que aquí no se trata de meritar, se trata de ver qué tanto es este América el que puede competir contra los grandes y en una liguilla. Este América, a pesar de ganar 4-0 así como jugó,
Yo creo que no está todavía. El Cuauhtémoc fue testigo de una masacre en toda regla y no estamos exagerando ni un poquito porque el América salió a la cancha con hambre de elefante después de semanas comiéndose las uñas viendo cómo el plantel más caro de México jugaba como equipo de barrio los domingos en la Liga del Mercado y le metió 4 pepinos a un Puebla que seguramente todavía anda buscando qué autobús lo atropelló mientras Rafael Veiga se estrenaba con gol y abrazo emotivo incluido. Isaías Violante se convertía en el nuevo Cendejas, según nada más y nada menos que Carlos Reynoso, y hasta Víctor Dávila aparecía besando el escudo como si llevara 10 años sudando la camiseta cuando hace 2 semanas Medio Planeta quería mandarlo de regreso a Chile en el primer vuelo disponible. Y lo mejor de todo es que por fin vimos al América que todos estábamos esperando desde que arrancó este maldito torneo. Un equipo que toca el balón con criterio, que genera peligro con ideas claras, que defiende con intensidad y que además mete goles a punta de jugadas elaboradas en lugar de depender del pelotazo desesperado al área esperando que algún delantero se invente algo de la nada. Pero claro, porque así es el fútbol mexicano y así es especialmente el americanismo, ahora todos andan preguntándose si esto es el verdadero regreso a la gloria o simplemente fue un espejismo contra un rival que estaba más perdido que turista en la Merced. Y la respuesta la tendremos el próximo sábado cuando venga Tigres al Azul Crema a poner las cosas en su lugar y a demostrar si las Águilas realmente despertaron o si nada más estaban soñando bonito por una noche. Mientras tanto, en las oficinas de Coapa se siguen cocinando movimientos que tienen más sustancia que toda la goleada junta, con Diego Reyes empacando maletas rumbo al Flamengo, sin que prácticamente nadie se enterara, porque total, ¿para qué preocuparse por la cantera cuando puedes gastar millones en extranjeros? Álvaro Fidalgo, mandando postales desde Sevilla presumiendo que se llevó un pedazo de red del bicampeonato, enmarcada como si fuera el Santo Grial, y Katia Itzel García, protagonizando otro capítulo de la novela llamada El arbitraje mexicano y sus misterios después de no marcar un penal que según Fernando Guerrero era del tamaño del estadio, pero que ella decidió ignorar olímpicamente junto con su compadre del VAR, Eric Jair Miranda. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre esta goleada que tiene al americanismo respirando tranquilo después de semanas con el oxígeno completamente cortado, porque ganarle 4-0 al Puebla no es simplemente sumar 3 puntos y ya es mandarle un mensaje a toda la Liga MX de que este equipo sigue vivo y que los rumores de su muerte fueron tremendamente exagerados. El contexto hace que esta victoria sepa todavía más dulce, porque las Águilas llegaban arrastrando una crisis deportiva, de esas que ponen a temblar hasta a los más optimistas, con la afición completamente encabronada después de perder el Clásico Nacional de la forma más patética posible, con André Jardín caminando sobre cuchillos mientras Medio Coapa pedía su cabeza en charola de plata, y con el equipo fuera de zona de liguilla como si fueran cualquier equipo del montón. La pregunta que todos nos hacíamos antes del partido era simple pero aterradora. ¿Qué tan bajo puede caer el tricampeón antes de que explote todo y empiecen a rodar cabezas desde la directiva hasta el utilero? Porque seamos honestos, una derrota más y probablemente habríamos visto movimientos drásticos que hubieran terminado por dinamitar todo lo construido en los últimos años. Entonces este partido contra Puebla no era simplemente un compromiso más del calendario, sino una cuestión de vida o muerte para el proyecto entero. Y lo que pasó en el Cuauhtémoc fue casi terapéutico para todos los involucrados porque el América no solo ganó, sino que además lo hizo con autoridad absoluta, dominando de principio a fin, generando ocasiones claras a granel y dejando la sensación de que cuando este plantel se pone las pilas, puede competirle a cualquiera en México. Hubo un momento en particular que resume perfectamente lo que significó esta noche, y fue ese gol construido con 23 pases consecutivos que parecía sacado de los mejores momentos del Barcelona de Guardiola, una joya de elaboración colectiva donde todos tocaron, todos se movieron con inteligencia, todos entendieron su función en la jugada, y al final la pelota terminó adentro de la portería como premio al buen fútbol. ¿Saben qué es lo más loco de todo? Que ese tipo de goles es exactamente lo que la afición lleva semanas rogando ver porque estábamos hartos de ver pelotazos sin sentido, centros al área sin destinatario y jugadas individuales forzadas que terminaban en nada. Yo creo que esta goleada llegó justo a tiempo para salvar el pellejo de varios, empezando por Jardín, que ya tenía la guillotina en el cuello, pero la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Esto es sostenible o fue nada más un día inspirado contra un rival que se prestó para el baile? Ahora vamos a meternos de lleno con las figuras que salvaron el día y que se ganaron el derecho de ser aplaudidos después de semanas comiendo puro palo, porque aunque el triunfo fue colectivo y todos pusieron su granito de arena,
Hay nombres que brillaron tanto que sería injusto no reconocerlos. Rafael Veiga tuvo su primera titularidad en la Liga MX y aprovechó la oportunidad como si le fuera la vida en ello, marcando con un cabezazo potente que no le dio chance al portero y demostrando durante todo el partido por qué André Jardín movió cielo, mar y tierra para traerlo desde Palmeiras. Pero lo que realmente derritió corazones no fue el gol en sí, sino lo que pasó después, porque en lugar de salir corriendo a celebrar con sus compañeros como cualquier hijo de vecino, el brasileño se fue directo a la zona técnica para darle un abrazo a Jardín que duró como 20 segundos y que dejó claro que entre estos dos hay una conexión que va más allá del fútbol. ¿Y saben qué? Ese tipo de gestos son los que te hacen creer que todavía existe la lealtad en un deporte donde la mayoría de los jugadores cambian de equipo como de calcetines sin generar ningún vínculo emocional. Después del partido, Veiga rompió el silencio y no se guardó nada cuando declaró que André Jardín fue muy importante para mí porque me ayudó a llegar aquí. Es justo abrazarlo y agradecerle la oportunidad de estar en un equipo tan grande como el América. Unas palabras que suenan a música celestial en una época donde los jugadores prefieren hablar con sus representantes antes que agradecer públicamente a quien confió en ellos. Y aquí viene lo más jugoso de todo porque Jardín tampoco se quedó callado y se aventó una comparación que tiene implicaciones enormes cuando dijo que Veiga puede llenar el hueco que dejó Diego Valdés, comparándolo directamente con el chileno que fue pieza clave del tricampeonato. Las palabras textuales del brasileño fueron contundentes. Veiga es un 10 de estos que son difíciles de encontrar. Creo que para sustituir a Diego Valdés no es fácil porque Diego dejó la vara muy alta por el nivel que tenía. Entonces creo que Veiga es capaz de hacernos recordar los mejores momentos de este equipo con un enganche, con un jugador que es creativo, que tiene goles, que va a tener asistencias y siento que aún tiene un margen bastante grande de evolución conforme se adapte al equipo. ¿Se dan cuenta de la presión que acaba de ponerle encima a Veiga con esa declaración? Porque compararlo con Valdés no es poca cosa. Estamos hablando del cerebro del mediocampo durante los años más gloriosos del club. Entonces ahora Veiga tiene que demostrar partido tras partido que efectivamente puede estar a esa altura o terminar siendo señalado como otra promesa que no cumplió las expectativas. Hablando precisamente de actuaciones estelares, sería un crimen no dedicarle espacio a Isaías Violante porque el chamaco tuvo la noche de su vida con gol, asistencia y un desempeño integral que dejó con la boca abierta a más de uno que lo tenía guardado en el cajón del olvido. Lo más impresionante no fueron los números fríos, sino cómo se movió en la cancha, con esa viveza para romper líneas que tanto enamora a los técnicos, desprendiéndose hacia las bandas cuando era necesario, levantando la cabeza para buscar opciones inteligentes y en general, luciendo como un jugador que finalmente entendió lo que significa vestir esta camiseta. ¿Y quién mejor que Carlos Reynoso para ponerle nombre y apellido a lo que estábamos viendo? Porque la leyenda azul crema no dudó ni un segundo en comparar a Violante nada más y nada menos que con Alejandro Zendejas durante la transmisión de Tudne, destacando que este muchachito tiene muchas cosas de Zendejas, sobre todo la viveza para romper líneas y meterse entre los centrales, así como desprenderse hacia las bandas cuando es necesario levantar la cabeza y disparar centros. ¿Se imaginan el peso que eso representa? Porque Reynoso no es cualquier comentarista que habla por hablar, es alguien que vivió la época dorada del América y que sabe perfectamente lo que se necesita para triunfar en Cuapa. Entonces cuando él compara a un chamaco con Zendejas es porque realmente vio algo especial. Y lo más chistoso de todo es que Jardín había reconocido antes del partido que el equipo sufre de Zendejas dependencia porque sin el estadounidense pierden potencia ofensiva y variantes en ataque. Entonces, tener a un Violante que puede dar características similares es literalmente encontrar oro en el patio de tu casa. Después del encuentro, el propio jugador dio una declaración que ilusionó a la afición cuando aseguró que esperemos que sea el comienzo de una seguidilla de partidos importantes para ganar. Estoy muy feliz por el primer gol acá y vamos a seguir demostrando porque estamos acá. Vamos a agarrar confianza con este resultado. Esto es América. Se pierde un partido y al siguiente vamos a dar el 100%, demostrando que tiene mentalidad ganadora y entiende la presión que implica defender estos colores. Pensando bien, ¿no es increíble cómo un jugador puede pasar de ser invisible a ser comparado con Zendejas en una sola noche? Eso es lo loco del fútbol, que a veces solo necesitas una oportunidad y aprovecharla para cambiar completamente la percepción que todos tienen de ti.
Siguiendo con las historias emotivas de la noche, tenemos que hablar sobre Víctor Dávila porque el chileno protagonizó una escena que nadie se esperaba cuando marcó su gol y salió corriendo a besar el escudo del América como si llevara 10 años en el club, un gesto que dejó a todos con cara de sorpresa considerando que el jugador no ha recibido precisamente mucho amor de parte de la afición en las últimas semanas. Desde el festejo quedó clarísimo que el tanto se lo dedicó a su segundo hijo que viene en camino y el propio Dávila lo confirmó después cuando declaró: "Para mi hijo que viene en camino", explicando la emoción con la que celebró su diana. Pero aquí viene lo jugoso del asunto porque resulta que Dávila estuvo a nada de largarse al Colo-Colo en el mercado de invierno y precisamente el nacimiento de su segundo hijo fue una de las razones por las que el traspaso se cayó, además de diferencias económicas con el equipo chileno y de que América dio marcha atrás cuando Rodrigo Aguirre terminó fichando con Tigres, dejando la delantera más corta que presupuesto de Estudiante Universitario. El gol del andino fue noticia hasta en Chile, específicamente el medio En Cancha describió su anotación como una gran volea y destacó que entró al minuto 74 y apenas 4 minutos después ya estaba celebrando, escribiendo que tras caerse la posibilidad de ser refuerzo de Colo-Colo, Víctor Dávila no recibió más ofertas y se terminó quedando en el Club América. El chileno ingresó al campo de juego en el minuto 74 y solo 4 minutos más tarde se hizo presente en el marcador con una gran volea. Y aquí está el dato que más importa. Dávila ya superó sus números de la Apertura 2025, donde apenas marcó un miserable gol en todo el torneo, porque ahora lleva 2 dianas en solo 7 partidos más otro tanto en Conca Champions, demostrando que cuando le dan minutos y confianza puede ser productivo. ¿Saben qué me parece interesante de todo esto? Que ese beso al escudo puede interpretarse de 2 formas completamente opuestas. O es una declaración genuina de amor al club, o es una forma de callar bocas y decirle a todos: véanme ahora que estoy rindiendo después de que me querían fuera. Yo creo que probablemente sea una mezcla de ambas cosas, porque Dávila es humano y seguramente le dolió que lo quisieran mandar a volar. Entonces ahora que está metiendo goles, quiere dejar claro que sí tiene nivel para estar aquí. Ya que hablamos de quienes brillaron en ataque, ahora toca meternos en los cambios tácticos que hizo André Jardín y que resultaron ser pura dinamita porque el brasileño se atrevió a mover piezas importantes y las apuestas le salieron redonditas. El movimiento más sorpresivo y que generó más conversación fue meter a Aarón Mejía como titular en lugar de Kevin Álvarez, un cambio que nadie veía venir, considerando que Mejía no había jugado ni un miserable minuto desde que llegó prestado de Xolos. ¿Y saben qué pasó? Que el chamaco aprovechó su oportunidad y dejó tan impresionado a Jardín que el técnico lo mencionó en conferencia de prensa como uno de los puntos positivos del partido, y ahora Mejía tiene una competencia directa no solo con Kevin, sino también con Dagoberto Espinosa por esa zona, lo cual llena de positivismo al cuerpo técnico considerando que el estilo de juego depende mucho de las bandas. La apuesta por Mejía no fue casualidad, sino un mensaje directo y sin filtros hacia Kevin Álvarez, quien venía arrastrando actuaciones pésimas, especialmente en el Clásico Nacional, donde fue señalado como uno de los principales culpables por sus errores defensivos y su aporte ofensivo inexistente. ¿Se imaginan cómo debe haberse sentido Kevin viendo desde la banca cómo un jugador que nadie conocía le quitaba el puesto en una noche? Eso es lo que pasa cuando te relajas pensando que tienes el lugar asegurado, que llega alguien de la nada y te demuestra que aquí nadie es indispensable. Por otro lado, el punto más bajo del equipo estuvo en Brian Rodríguez, quien no apareció para nada y terminó siendo sustituido por Jardín, considerando su desgaste y cansancio más allá de que no generó absolutamente nada de peligro. Sin embargo, el técnico entiende que la presencia del uruguayo permite romper líneas defensivas porque mientras los rivales se concentran en marcarlo, otros jugadores como Violante tienen espacio para hacer destrozos por el otro costado. Pensando bien, ¿no es fascinante cómo un jugador puede ser importante aunque tenga una noche horrible simplemente porque obliga al rival a dedicarle atención especial? Eso es táctica de alto nivel, usar a un jugador como señuelo para que otros brillen. Cambiando de tema, pero sin salirnos del partido, es imposible no hablar sobre la polémica arbitral que pudo haber cambiado todo si se hubiera marcado correctamente, porque antes de los 15 minutos ya teníamos escándalo mayúsculo cuando Henry Martín fue derribado dentro del área en lo que parecía penal cantadísimo, pero que Katia Itzel García y su compadre del VAR decidieron ignorar como si nada hubiera pasado. La jugada fue tan evidente que hasta Martinoli y Luis García comentaron en vivo que aunque Henry exageró con su vuelo dramático digno de clavadista olímpico, sí hubo contacto suficiente para marcar la pena máxima, diciendo textualmente: exagera, el problema es que vuela, dando a entender que la exageración del delantero fue contraproducente, pero quien realmente explotó fue Fernando Guerrero, exárbitro mundialista que no se guardó absolutamente nada en redes sociales cuando escribió: escándalo arbitral.
penal del tamaño del estadio a favor del América. El defensor de Puebla sujeta de manera grosera y descarada a Henry. Katia Itzel debió sancionar en cancha y el VAR. Eric Miranda no sé qué está haciendo que no la llama. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? Un exárbitro mundialista está básicamente diciendo que sus colegas actuales están haciendo un trabajo pésimo y que no tienen ni idea de lo que están pitando. Y aquí viene lo más preocupante de todo. El encargado del VAR era Eric Jair Miranda, un tipo que ya tiene historial de polémicas con el América. Y según información de Juan Carlos Zúñiga, Katia Itzel García sería una de las elegidas para ir al Mundial 2026, reemplazando nada más y nada menos que a Marco Antonio Ortiz, quien ese mismo día tuvo una actuación desastrosa en Tigres versus Pachuca con errores garrafales que incluyen un gol mal anulado y una expulsión no marcada. Entonces déjenme ver si entiendo. El arbitraje mexicano está en su peor momento histórico, cometiendo errores que hasta un aficionado casual puede detectar desde su sala, y aún así la federación está eligiendo a estos mismos árbitros para representarnos en el mundial más importante que se va a jugar en nuestro país. Yo creo que esto refleja un problema estructural gravísimo que va mucho más allá de errores puntuales. Estamos hablando de una formación deficiente, de evaluaciones inexistentes y de una cultura de impunidad donde los árbitros saben que pueden cometer los errores que quieran sin consecuencias reales. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene en el horizonte, porque el América no puede dormirse en los laureles pensando que ya lo logró después de esta goleada, considerando que el próximo rival es Tigres, y eso es palabras mayores. El choque de trenes está programado para el sábado 28 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Azul Crema, y esto promete ser una guerra de esas que te dejan sin uñas de los nervios. ¿Saben qué es lo más interesante de este partido? Que llega en el momento perfecto para saber si el América realmente está de regreso o si la goleada ante Puebla fue simplemente un espejismo contra un rival que se prestó para el baile. Porque seamos brutalmente honestos, Puebla no es precisamente el Barcelona y ganarles 4-0 no significa que ya resolviste todos tus problemas. Entonces, Tigres será la verdadera prueba de fuego para ver si este plantel efectivamente corrigió sus carencias o si nada más tuvo un día inspirado. La buena noticia es que el partido se jugará en casa, lo que le da cierta ventaja al equipo. Y además la afición tendrá múltiples opciones para seguirlo. Canal 5 en abierta, TUDN en paga, ViX Premium en streaming, y aquí viene lo mejor de todo. Completamente gratis por el canal de YouTube de Miguel Layún. ¿Se imaginan? Un partido de esta magnitud disponible sin pagar ni un peso gracias a un ex capitán que entiende lo que significa el club y que quiere darle acceso a la gente que no puede pagar televisión de paga. Eso es lo que yo llamo un gesto de clase que deberían imitar otros exjugadores que andan cobrando fortunas por apariciones en podcasts pedorros. Pensando bien, este partido contra Tigres dirá todo lo que necesitamos saber sobre si Jardín realmente encontró la fórmula o si simplemente se aprovechó de un rival débil para respirar un poco. Siguiendo con movimientos del plantel, pero enfocándonos en las salidas, tenemos que hablar sobre Diego Reyes, una joya de las fuerzas básicas que se va al Flamengo y que prácticamente nadie notó porque total, ¿para qué preocuparse por la cantera cuando puedes gastar millones en extranjeros que después no rinden? Según Sector Básicas, el delantero de 18 años no viajó a Puebla porque ya está cerrando su préstamo con opción a compra al gigante brasileño y se espera que su ciclo allá sea fundamental para foguearse antes de dar el salto al primer equipo. Diego Reyes Costilla es considerado una de las promesas más importantes de Coapa. Se desempeña como centro delantero y a pesar de medir apenas 1.78 metros, destaca por su juego aéreo y su olfato goleador, que lo hacen especialmente peligroso. ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Que se convertirá en uno de los poquísimos mexicanos jugando en Brasil, considerando que actualmente solo está Mateus Reis en Fluminense, aunque técnicamente es brasileño, hijo de padres de allá. Históricamente apenas 3 mexicanos han jugado en la Serie A: Antonio de Nigris con Santos, Alejandro Santana con Red Bull Bragantino y Pablo Martínez con Botafogo. Entonces Reyes se suma a una lista muy exclusiva si logra consolidarse. Además, clubes brasileños han sondeado a figuras aztecas como Oswaldo Sánchez, Carlos Salcedo, Luis Romo, Alexis Vega y Marcel Ruiz, demostrando que hay interés por talento mexicano. Yo creo que mandar a Reyes al Flamengo es una decisión inteligente porque le permite curtirse en una liga muy competitiva, sin la presión brutal de jugar en el América, pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que mandar nuestras promesas a Brasil para que se fogueen cuando deberíamos estar dándoles minutos aquí? Así porque preferimos gastar millones en extranjeros que cobran fortunas. Para cerrar con broche de oro, tenemos que hablar sobre el gesto emotivo de Álvaro Fidalgo que tiene a la afición derretida, porque el español se llevó un pedazo de red del Estadio Azteca del bicampeonato y lo tiene enmarcado en su casa de Sevilla como si fuera el santo grial.
La noticia se conoció gracias a una foto que publicó su novia Pilar Sánchez en Instagram, donde se ve clarísimo que el maguito no solo se llevó recuerdos en la memoria, sino también un tesoro físico que representa todo lo que vivió en Coapa. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que en una época donde los jugadores ven a los clubes como simples escalones en su carrera sin generar vínculos emocionales, Fidalgo demuestra que sí es posible enamorarse de una camiseta aunque no seas del país. Ese gesto de llevarse la red y además enmarcarla habla de un apego genuino que va mucho más allá de lo profesional, porque no todos los extranjeros desarrollan ese tipo de conexión con las instituciones que los contratan. La afición quedó cautivada porque lo interpretan como una muestra de amor puro, y aunque Fidalgo ya no está y probablemente nunca regrese, por lo menos se fue dejando claro que su paso por México no fue un trámite, sino una experiencia que marcó su vida. Pensando bien, ¿no es irónico que un español que estuvo apenas unos años muestre más amor al club que algunos mexicanos que han pasado por ahí? Gestos como estos son los que realmente trascienden los contratos y demuestran que el fútbol todavía puede generar pasiones genuinas en tiempos donde todo parece reducirse a números en cuentas bancarias.